Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias Lorena por la presentación. Primero que todo, agradecerles a todos ustedes por asistir a este tipo de charlas y capacitaciones. Espero que pregunten bastante. Este tipo de charlas son muy enriquecedoras. La quiero hacer un poco, que interactuemos todos, que por favor pregunten mucho todas las inquietudes que nosotros tenemos y todo. Sí me gusta bastante que preguntemos. Entonces, ya para dar inicio a la charla Manejo y Cuidado Nutricional de la Ponedora Campesina, vamos a iniciar con unos aspectos fundamentales. Ya un momento. Lorena no cambia la presentación. Ah, no, ya. Vamos a empezar con unas definiciones de lo que encontramos a veces en el día a día referente al huevo. Entonces, nosotros nos encontramos con algunos términos como huevo campesino, huevo criollo, huevo orgánico, huevo comercial, huevo industrial. Entonces, sí sería bueno como entrar a definir cada uno de estos, qué son. Y son más que todo nombres que se les da dependiendo el origen del huevo, el origen de la línea genética de las aves, dependiendo mucho del manejo también que se les da en granja. Depende también bastante de la alimentación y pues obviamente juega un papel muy importante a la hora de comercializar nuestro producto. Iniciamos entonces con el huevo campesino. Este huevo campesino es básicamente un huevo, el huevo tradicional, es el huevo tradicional que nosotros podemos utilizar para esto aves tanto de nuestras razas criollas, incluso también las aves comerciales, se utiliza bajo un sistema de pastoreo y a estas aves bajo estos sistemas de pastoreo que más adelante los vamos a ver, también se les denomina huevo campesino, que son huevos de gallinas que están en pastoreo. El huevo criollo es el huevo tradicional, el que eh, vemos en la mayoría de granjas en muchos municipios. Este huevo criollo es de gallina criolla y también en cuanto a su aspecto nutricional, hay una pequeña base nutricional de alimento concentrado, de alimentos balanceados, y suplementan con otros subproductos. Dentro de estos subproductos está, por ejemplo, el maíz, la zanahoria, algunos pastos. Siguiente está el huevo orgánico. Este huevo orgánico se produce muy poco en Colombia. Realmente para que sea huevo orgánico tiene que tener la certificación que da el sello orgánico. Debe tener un sello orgánico, tiene que tener toda la certificación para poder decir que es orgánico. Entonces, se debe cumplir con muchos aspectos en los cuales no debe tener muy bajos niveles de sustancias químicas para poder tener esta certificación. Y ya por último, huevo comercial o huevo industrial son dos términos que a veces se emplean, pero finalmente es lo mismo. Son esas aves que están en galpones con una dieta 100% de alimentos concentrados y que tienen un manejo especial, ya es un manejo más industrializado, en el cual son granjas que están certificadas sanitariamente y que cumplen con todos los estándares de calidad. Vamos a abordar el tema de ponedora desde un punto de vista que encerremos todos estos tipos de qué, de manejo, ya que la finalidad como tal es la producción de huevo. Entonces, todos comparten unos aspectos fundamentales para poder producir huevo de buena calidad y que sea rentable en nuestro negocio. Dentro de estos aspectos, nosotros tenemos que tener y que cumplir con todos ellos para que sea una muy buena producción y que nuestro negocio sea rentable. Lo principal es el manejo. Realmente el manejo que nosotros demos en cada una de las granjas es muy importante para que se nos den los resultados deseados, para que tengamos una muy buena curva de producción, que también tengamos un estatus sanitario eficiente en la cual nuestras aves no se nos enfermen,
y poder tener y poder que nuestro negocio sea rentable, que los huevos que se producen den para los gastos dentro de, ya sea en nuestras fincas, a cualquier nivel que lo tengamos. El aspecto nutricional, la genética y la edad también juegan un papel importante. Ya lo voy a explicar cada uno. Cuanto a manejo, entonces nosotros tenemos que tener muy en cuenta las instalaciones, que más adelante lo voy a explicar. Juega un papel muy importante. Nosotros tenemos que saber también el tipo de genética que tenemos en nuestras gallinas, ya que cada una de las razas tiende a tener un comportamiento un poquito diferente, entonces a cada una tenemos que darle cierto manejo especial, aunque no es tan marcado. Asimismo también nosotros tenemos que garantizar todas las condiciones de cero estrés en las aves, ya que garantizando que no haya estrés en las aves van a tener una mejor inmunidad, pueden también tener y tienen una mejor producción. El estatus sanitario es demasiado importante, ya que si tenemos nuestras aves sanas, van a ser unas aves que van a ser productivas y pueden tener un mejor periodo de producción. Entonces, para este estatus sanitario, nosotros tenemos que enfocarnos mucho en el tema de bioseguridad, que es fundamental. ¿Qué es la bioseguridad? La bioseguridad es ver yo cómo hago para que las aves no se me enfermen, para tenerlas sanas. Entonces, ¿qué herramientas puedo utilizar para ello? ¿Qué planes de bioseguridad instauro? Dentro de ellos, entonces, tienen que darse cuenta el ingreso a la granja, quién ingresa, quién no, restringir mucho los ingresos a las granjas y más si están cerca de pronto de un sitio que pueda generar contaminación, que pueda llevar alguna enfermedad, algún patógeno a las granjas. Tenemos que tener muy en cuenta el control de roedores, control de insectos, plagas, cualquier factor en los cuales pueda ingresar un ente, algún problema viral o bacteriano a la granja, entonces tenemos que evitar esto. Para esto también podemos manejar, estamos en la obligación de hacer vacunación. Por normatividad tenemos que vacunar periódicamente, perdón, contra la enfermedad de Newcastle. La enfermedad de Newcastle es una enfermedad que está siempre presente acá en Colombia. Entonces nosotros tenemos que estar vacunando con un periodo más o menos de 8 semanas, dependiendo también la zona. Asimismo también va a depender el plan de vacunación que nosotros manejemos. La nutrición es otro de los aspectos fundamentales, ya que es lo que van a consumir las aves y finalmente ellas van a producir de acuerdo a lo que les demos. Normalmente en gallinas campesinas, que es lo que nosotros manejamos en campo, lo que hacemos es más o menos un 70, 80, 90, dependiendo el sitio y los pastos, un porcentaje del 80 en promedio de concentrado, y lo vamos suplementando con otros subproductos, ya sea maíz, en algunos casos que se utiliza maíz, zanahoria, aunque cabe resaltar que en el alimento del concentrado, el 50% del concentrado es maíz. Entonces, pero pues en la mayoría de los casos, se suplementa con más concentrado, con más maíz, perdón. Suministramos también todo lo que es pastoreo. Se utilizan algunas plantas de corte, algunas especies arbustivas para suministrarles, como por ejemplo cajeto, se les suministra también a veces avena. Entonces se les suministra algunos pastos para que ellas también consuman y de esta manera también aumentar los niveles de carotenos que están en estas plantas, que son lo que nos van a ayudar a la pigmentación del huevo, principalmente a la pigmentación de la yema, que es uno de los valores agregados que nosotros buscamos dar a nuestro producto cuando lo promocionamos como huevo de gallina campesina. La genética, es muy importante la genética, ya que hay algunas razas o algunas líneas genéticas que son más productivas que otras. En el caso, por ejemplo, de las líneas genéticas ya establecidas, las que vemos que utilizan las que utilizamos para una producción industrial, estas aves también se utilizan demasiado en pastoreo. Vemos que las utilizan
tienen sus ventajas y desventajas. Estas aves tienen de pronto una menor resistencia a ciertas condiciones que las hacen más vulnerables de pronto a enfermedades. Son aves que a veces no son tan resistentes como una gallina criolla, como la típica gallina campesina, pero que si nosotros sabemos dar un adecuado manejo, instauramos un buen plan sanitario, entonces nos van a funcionar muy bien en nuestra producción. Y la edad, definitivamente la edad es muy importante para saber cómo está nuestra producción. Nosotros tenemos que ver, por ejemplo, las aves jóvenes, cuando empiezan pico de postura, normalmente dan huevo más pequeño. Es completamente normal. A veces lo llaman a uno, le preguntan, ven, que las gallinas empezaron a poner, pero los huevos son muy pequeños, ¿cómo hago? Es completamente normal. Ellas cuando inician producción dan un huevo pequeño, pero a medida que ellas tienen una mayor edad, el huevo va teniendo mayor tamaño y pues así mismo también un mayor costo. Normalmente pues algunos mercados exigen que así sea huevo campesino, que haya una selección de huevos. En algunas plazas también otros le hacen solamente dos selecciones, huevo grueso, huevo que llaman popularmente huevo grueso, que es el huevo grande, y huevo pequeño. Entonces ahí sí ya depende del segmento de mercado que yo quiera abarcar y cómo lo voy a promocionar. Esto es un diseño de cómo sería un galpón, pero ya les proyecto más o menos cómo es. Esto es un diseño de cómo sería un galpón. Entonces, para gallina de pastoreo, nosotros lo que buscamos, este es de los diseños más exitosos que han habido, nosotros lo que buscamos es que hayan 4 potreros diferentes donde las aves puedan pastorear, y acá lo que vemos en el centro sería el galpón, porque recordemos que nuestras aves tienen que estar bien protegidas tanto de las inclemencias de la lluvia, tienen que estar protegidas también del frío, ya que esto influye bastante en la producción. Entonces tenemos que tener un galpón para tener estas aves, y vemos que dentro del área que destinamos podemos hacer 4 potreritos. La idea es que sea un pastoreo rotacional. ¿Por qué? Porque es que de pronto alguien que haya tenido la experiencia, las aves, así tengan un área bastante grande de pastoreo, ellas tienden a estar siempre hacia un mismo sitio, pastorear en el mismo sitio, acaban el pasto y dejan la sola tierra. Entonces tenemos que darle descanso a esos potreros. En este caso, nosotros lo que buscaríamos es que en cada una de las esquinas habría una puerta. Con eso nosotros vamos soltando las aves. La idea es que estén 15 días en este potrero, en el primer potrero. Luego de 15 días dejamos descansar este potrero, las pasamos al siguiente potrero, las dejamos que pastoreen ahí. Nuevamente, ya cuando cumplan los 15 días, volvemos al siguiente potrero, y así sucesivamente. Con esto que garantizamos que a este primer potrero, por ejemplo, le vamos a dar un periodo de descanso de 45 días para que haya un rebrote de pasto nuevamente, y siempre ellas tengan disponibilidad de pasto fresco. Eso es lo que nosotros buscamos. Entonces ese es un modelo que ha sido exitoso, se ha implementado en bastantes sitios donde lo que se garantiza es que haya pastoreo rotacional en gallinas. Ya dependiendo también donde nos encontremos, buscamos cuáles son los pastos o las especies arbustivas que le podemos de pronto a veces dar a nuestras aves. Entonces, por ejemplo, los que están en clima templado, de más de 1200 metros sobre el nivel del mar, encontramos un arbusto que es muy bueno y aporta muchos betacarotenos, que se llama cajeto, nacedero, quiebrabarrigo. No sé si de pronto lo conocen. Esta especie aporta bastantes carotenos, les gusta mucho a las aves, y se lo podemos suministrar a ellas. También podemos encontrar los que estamos en un sitio más cálido. También se recomienda, por ejemplo, el botón de oro, la morera, son unas especies arbustivas
y que nos van que les gusta mucho a las aves y les va a proporcionar bastantes carotenos que nos van a ayudar mucho con la pigmentación del huevo. Ya la, ya la siguiente diapositiva, entonces vamos a enfocarnos lo que es en la bioseguridad de las aves, ya teniendo en cuenta de cómo serían nuestras instalaciones. Quiero que hablemos un poco de bioseguridad, que como les comentaba al inicio, la bioseguridad es qué medidas puedo adoptar yo dentro de mi granja, dentro de mi finca, para que las aves estén seguras, que no, hablando desde el punto de vista sanitario, que no tengan entonces que disminuir, perdón, la probabilidad de que se presente una enfermedad. Dentro de esos aspectos, entonces, fundamental la vacunación, como les comentaba. Eh, en Colombia hay bastante, somos un país que no estamos libres de la enfermedad de Newcastle. Entonces se debe vacunar, así sean aves de campo, que muchas veces nos dicen que ese tipo de vacunas es solamente para las aves comerciales, las aves de galpón. No, también es importante nosotros vacunar y proteger nuestras aves contra la enfermedad de Newcastle en las fincas. Esta es una vacuna que nosotros la suministramos al ojo, directamente al ojo, obviamente también respetando mucho la cadena de frío, ¿no? Uno de los errores más frecuentes es que transcurre bastante tiempo desde que se compra la vacuna y el momento de la aplicación o que no se refrigera adecuadamente la vacuna. Esta vacuna tiene que comprarse inmediatamente y refrigerarse, se compra, se refrigera y únicamente la sacamos de refrigeración cuando la vamos a aplicar a las aves. Es una aplicación en el ojo, normalmente vienen dosis para 1000 aves y se aplica una gotica en el ojo de las aves. En promedio más o menos cada 8 semanas, cada 2 meses es más o menos lo que se utiliza, también dependiendo mucho de la zona. Muchos dirán, venga, yo estoy en X zona, nunca he aplicado una, se pueden asesorar con las personas del ICA, con las personas de FENAVI, para ver el estado sanitario de esa zona y ver eh, con qué periodo de tiempo es prudente hacer este tipo de vacunación. Otro de los programas que tenemos que instaurar en nuestros galpones es un buen programa de desinfección. Es importante permanentemente estar desinfectando las instalaciones porque así de esta manera estamos bajando la carga viral y bacteriana del ambiente. Entonces es bueno instaurar un buen programa de desinfección con cualquier desinfectante, ya sea, puede ser de los tradicionales, con yodo, con creolinas, o ya de los de uno más especializado, un amonio cuaternario, un glutaraldehído. Sí es muy, muy importante el suministro de estos desinfectantes cuando vayamos a hacer la desinfección dentro de los galpones o cerca de los nidos. Tenemos que verificar que no hayan huevos en los nidos, o sea, cuando vayamos a hacer la desinfección, que no hayan huevos ahí. ¿Por qué? Porque es que el huevo tiende a absorber eh, estas moléculas y pues se impregna del olor y el sabor. Es cuando normalmente nos dicen que el huevo les está saliendo a droga, como popularmente lo dicen en nuestras tiendas, lo dicen nuestros compradores. Entonces es muy importante que cuando hagamos estas desinfecciones en campo, hayamos retirado los huevos. Normalmente estas desinfecciones es recomendado hacerlas después de las 4 o 5 de la tarde, cuando ya hemos recogido todos los huevos y no encontramos huevos ahí en el galpón. Otro de los aspectos que es importante ya cuando tenemos una producción ya grande es tratar de que solo tengamos una edad junta, solo tener una edad junta, porque si tenemos varias edades tiende a haber como una recirculación de enfermedades. Entonces es más difícil sacar esos problemas sanitarios cuando están presentes, ya que empiezan a circular los problemas sanitarios o la enfermedad de una edad a otra. Entonces es bueno, si tenemos una explotación grande de aves, manejar una sola edad. Otro de los aspectos importantes
es la potabilización del agua. Esta potabilización de agua tenemos que hacerla ya que no sabemos el estado en que está llegando el agua y las aves, pues es uno de el agua es uno de los nutrientes más importantes ya que todos los días ellas están consumiendo agua y si tenemos presencia de algún patógeno de bacterias que esté presentes ahí en el agua, pues inmediatamente las aves se nos pueden enfermar. Entonces es muy importante hacer un tratamiento de aguas. Cuando ellas son muy sensibles, por ejemplo, a un coli. Entonces, eh, normalmente este tipo de enfermedades no se ingresan a las aves, es a través del agua. Control de parásitos. Como nosotros tenemos las aves expuestas, bueno, para profundizar un poquito más en esa potabilización del agua, esta potabilización de agua nosotros la podemos hacer, lo más frecuente es hacerla con cloro. Nosotros normalmente hacemos una potabilización con cloro, donde le utilizamos cloro más o menos de 2 a 4 partes por millón. Directamente se aplica hipoclorito, buscamos un cloro que puede ser líquido y, por ejemplo, si vamos a tratar 1000 litros de agua, utilizamos 30 centímetros de cloro. Con esto logramos esas 3 partes por millón que requieren. Es muy importante estar revisando con un medidor, por ejemplo, de cloro. En muchos almacenes veterinarios venden un medidor para cloro o incluso se consigue muy fácilmente en un sitio especializado de piscinas por el que encontramos ahí los medidores de cloro para poder asegurarnos que el último, el control de parásitos. Este control de parásitos es muy importante. A pastoreo son muy vulnerables a que tengan problemas de parásitos. Es importante identificar qué tipo de parásitos estamos presentando. Normalmente pues tenemos tanto parásitos internos como parásitos externos. Los más evidentes son los parásitos externos, que, como el piojo de las aves, a veces también eh, pues no de piojo, normalmente también podemos tener problemas de parásitos internos. Ya si tenemos parásitos internos, pues se clasifican en dos, los parásitos redondos, parásitos planos. Entonces es también a veces importante hacer una necropsia de las aves, donde nosotros podamos evidenciar qué tipo de parásitos es, para así mismo hacer un tratamiento eficiente, ya sea enfocado a parásitos redondos o parásitos. Entonces, tenemos que ver el tema del tipo de parásitos, si son parásitos redondos, si son parásitos planos, para sí mismo hacer un, ¿qué? Un tratamiento adecuado para las aves. Pues en esto sí se recomienda mucho asesorarse de un médico veterinario, de un profesional en avicultura para hacer este tipo de tratamientos, así como por ejemplo cuando se manejan antibióticos. Todo esto es muy importante que siempre las dosificaciones y todo los dé un profesional en avicultura o un médico veterinario. Continuando entonces, vemos cómo tenemos que hacer un alistamiento del galpón. Pues esto, como mencionaba inicialmente, aplica realmente independientemente si son gallinas que nosotros tengamos en una producción extensiva o a pequeña escala. Nosotros siempre tenemos que hacer un adecuado alistamiento del galpón. ¿Esto con qué fin? Con el fin de eh, disminuir cualquier probabilidad de que se nos presente de que pronto del corte anterior haya presencia de algún organismo patógeno, alguna bacteria, algún virus que nos pueda después presentar complicaciones en las aves. Es muy importante entonces contar también con un muy buen equipo para alimento y y de beberos para las aves, donde puedan disponer tanto de agua como de alimento. Para hacer un buen alistamiento se debe desmontar muy bien, hacer un lavado y desinfección. Yo siempre enfoco mucho a la desinfección de tanto de los equipos y de las instalaciones, ya que así podemos garantizar una mejor producción, ya que nuestras aves pueden estar libres de patógenos. Entonces, acá como podemos ver, se utiliza en una caneca. Esto es una solución con yodo.
Entonces aplicamos caneca, el agua a la caneca, perdón, aplicamos yodo y hacemos una muy buena desinfección. Es importante que cuando se vaya a hacer estas desinfecciones, todos los equipos tienen que estar completamente limpios. Normalmente para que funcione bien una desinfección, las superficies tienen que estar completamente limpias y bien lavadas. En algunas instalaciones se recomienda mucho el flameado. El flameado, que es coger un soplete, como lo podemos ver en la imagen, y quemar. Al quemar estas superficies, nosotros garantizamos que se quema toda la pluma, porque de pronto cuando hacemos únicamente fumigaciones, no garantizamos que que se queme todo lo que haya quedado ahí. Entonces, normalmente tiende a haber bastante presencia de pluma. Entonces, nosotros quemamos esas plumas con este tipo de sopletes. Y así también a través del calor, eso es un control físico. Nosotros con esa llama de candela estamos también inactivando virus y bacterias. Entonces es muy importante también que todo, tanto en la desinfección como en el flameado de todo, enfocarnos mucho en las esquinas de las superficies, en lo que son en las esquinas, en el piso. Es muy importante manejar esos controles en estas partes, ya que es donde más materia orgánica se acumula. Luego se hace una limpieza en seco de las instalaciones. ¿Por qué? Porque si empezamos a aplicar agua, lo que vamos a hacer es que esa materia orgánica se nos va a volver, así como se dice popularmente, se nos va a volver como una masa, dificultándonos aún más la limpieza de las instalaciones. Entonces, muy importante, inicialmente se hace una limpieza en seco y posteriormente sí procedemos a lavarlas. Se hace un buen barrido, entonces procurando que quede limpias, completamente limpias, sin nada de viruta, de cascarilla, de plumas. Lograr un buen barrido de ese galpón donde vamos a recibir las aves y lograr que quede un galpón completamente vacío. Acá ya, como les decía, desinfección también de las instalaciones. Ahí podemos ver un galpón, por ejemplo, que tiene cortina. Yo soy de las personas que en clima frío recomiendo mucho el uso de la cortina, ya que de esta manera podemos garantizar que las aves estén con una temperatura un poco más alta, y así, de esta manera, pues vamos a garantizar una mejor producción, ya que el ave no tiene que gastar sus reservas energéticas calentándose, sino también la mayoría de su energía va dedicada a la producción y no tanto a mantenerse caliente. Ahí le vamos a ayudar para ese aspecto. Entonces, como vemos acá también, todo lo del lado de las instalaciones. Ya como lo había mencionado anteriormente, es muy importante el control de insectos y roedores. ¿Por qué el control de insectos y roedores? Porque es que ellos son vectores que nos pueden traer enfermedades. Normalmente los ratones son uno de los animales que más enfermedades movilizan de una granja a otra. Y recordemos que por nuestro sistema de producción, nosotros tenemos pues alimento concentrado, maíz, cascarillas, viruta. Entonces tenemos muchas cosas dentro de un galpón que son muy llamativas para los roedores, y siempre vamos a tener inconvenientes con este tipo de animales. Entonces es muy importante para este control, acá como lo podemos ver en la parte derecha, lo podemos controlar con esos tubitos. Lo que hacemos es coger tubos de 2 pulgadas y los cortamos más o menos de 30 centímetros de largo, y ahí podemos depositar el veneno que vamos a utilizar para los roedores, para hacer nuestro control de roedores. ¿Con qué fin hacemos esto? Uno, para evitar accidentes con nuestras mascotas, con las mismas aves, aunque esto normalmente se ponen por fuera de los galpones, pero como nosotros vamos a tener nuestras aves también, los que manejamos gallina campesina, tenemos importante tener así con esta especie de tubos e introducir el veneno ahí dentro de ellos
cosa que nuestras aves no tengan acceso a ellas, pero que el ratón sí pueda ingresar por ahí y lo pueda consumir. Igualmente aplica para nuestras mascotas, que de pronto si tenemos mascotas dentro de las fincas, no tengamos accidentes con ellos. En el control de insectos es muy importante también, eh, podemos hacer fumigaciones o, por ejemplo, como vemos acá, que se cuelgan una superficie, puede ser un plástico o algo, y se adhiere un pegante especial. Con eso las moscas caen ahí, los insectos, y quedan pegados. Es un control bastante eficiente que es un poco alterno a los programas tradicionales en los cuales son a veces muy enfocados al tema de fumigaciones, aunque también tenemos que hacer un control integral. Para la cama de los galpones, entonces nosotros normalmente utilizamos cascarilla o podemos utilizar cascarilla de arroz o podemos utilizar viruta. Dependientemente de la que utilicemos, pues según la zona donde nos encontremos, es muy importante desinfectarla, ya que eh, puede estar contaminada. Entonces nosotros la desinfectamos muy bien para evitar que tengamos algún problema sanitario posterior en las aves. Entonces acá vemos, por ejemplo, un galpón donde nosotros Perdón, ¿y cómo la desinfectan? para desinfectar, entonces podemos utilizar criolina con una bomba de aspersión y la fumigamos. Se hace una fumigación. Entonces podemos utilizar criolina, podemos utilizar cloro, cloro no, sino yodo, perdón, un amonio cuaternario. Entonces depende de los desinfectantes que tengamos a disposición en el sitio donde estamos. Esos son los tradicionales y los más comunes y que son muy eficientes. Por ejemplo, la criolina es muy eficiente para este tipo de desinfección. También es muy importante, a veces nosotros estamos, no, o sea, van, nos dejan ya sea la viruta, la cascarilla, no se ingresa al galpón, sino la dejan afuera y a veces transcurren un par de días antes de que nosotros la ingresemos. Eso es uno de los errores graves que se cometen, ya que si llueve, se humedece y empieza la proliferación de hongos que en el caso, por ejemplo, de Aspergillus, podemos tener casos de aspergilosis que es altamente mortal en las aves. Estas aspergilosis nos puede generar una mortalidad alta en las aves, entonces es también importante que no se moje ni se humedezca la cama antes de ingresar a los galpones para evitar ese tipo de complicaciones por hongos. Posteriormente, entonces, empezamos con todo el ingreso en este caso acá, ya vemos que es viruta de madera. Empezamos con el ingreso. Es muy importante a Perdón, veces, sí, claro. una preguntita. ¿Esa desinfección se puede hacer incluso estando las gallinas en el galpón o solo que no estén los animales dentro? Podemos manejar desinfecciones con aves dentro del galpón siempre y cuando se utilicen las dosis adecuadas, que no sean dosis muy altas y también ver con qué sustancia se va a hacer esta desinfección, ya que hay algunas sustancias que son irritantes. Entonces, por ejemplo, en el caso como les comentaba, el yodo, la criolina, la podemos manejar incluso teniendo aves dentro del galpón a una dosis más o menos de 5 centímetros o 5 ml por litro de agua. Y así para algunos desinfectantes. Es importante revisar que los desinfectantes que vamos a utilizar no irriten bastante a las aves, porque a veces se presenta una irritación de los ojos o de las vías aéreas, dependiendo de la dosis que utilicen, o también verificando muy bien el tipo de sustancia que se va a utilizar, porque hay algunas que son corrosivas. Entonces, por ejemplo, el formol. Mucha gente desinfecta con formol. Yo no recomiendo desinfecciones con formol si tenemos aves dentro. Desinfección, por ejemplo, con formol es buena, pero sin la presencia de las aves, estando las instalaciones vacías. Pero, pues, como comentaba, ya hay algunos desinfectantes, se han desarrollado algunos desinfectantes que son muy eficientes y no son tan nocivos en las aves. Entonces,
Para el caso de la cama, ya para responderte la pregunta, para fumigar lo que es la viruta o la cascarilla, lo que se recomienda es primero fumigarla cuando nos llega la cascarilla, inmediatamente la fumigamos y ahí sí la metemos al galpón, que es donde están las aves. La idea es primero fumigarla para que cuando llegue donde están las aves no tenga presencia ya de cualquier eh, patógeno, una bacteria o algo que nos pueda complicar el estado sanitario de las aves. Pero disculpa, esa cascarilla no se puede cambiar, se puede cambiar estando la ave en el corral. No las estresa, no les hace daño en ese sentido. No, en este aspecto, acá lo que estamos viendo es la preparación que hacemos para el galpón. Primero, lo primero que hacemos es vaciar el galpón completamente ya cuando sale un corte y es para ingresar un corte nuevo. Entonces, que es, por ejemplo, cuando salen, cuando terminamos un corte y vamos a ingresar las nuevas aves, por eso es que debemos hacer todo el lavado, desinfección. Esto se hace cuando vamos a recibir un corte nuevo de aves. En cuanto acá, como podemos ver, al ingreso de las aves, al ingreso de la cascarilla, perdón, vemos que dentro del galpón no hay aves. Uno lo que recomienda es hacer una adecuada preparación del galpón, cosa que nosotros ingresemos todo lo que son la cascarilla o la viruta, el equipo. Y por último ingresan las aves, que ellas cuando ingresen ya esté todo el galpón instalado completo y, verdad, evitar el estrés en las aves. Aunque uno de los accidentes más frecuentes que se presenta cuando se utilizan, por ejemplo, bebederos automáticos, es que se presentan fugas de agua. Esas fugas de agua que se nos encharcan los galpones, ahí sí toca, es muy importante sacar esa humedad, no se puede dejar ahí dentro del galpón. Entonces, yo creo que a todos nos ha pasado un bebedero de pronto que desafa una manguera, alguna cosa y no nos damos cuenta a tiempo, se presenta una humedad dentro del galpón. Esta se debe sacar y podemos aplicar un poquito de cal, para que seque y podemos introducir en cascarilla o viruta para reemplazar la que sacamos. Y ahí podemos evitar también problemas sanitarios, porque normalmente cuando hay este tema de humedades... ¿Aló, me escuchan? Perdón, nosotros lo hacemos cuando la sacamos a pastorear. En caso de que haya que cambiar la viruta o haya una fuga de humedad, lo hacemos Sí, cuando ellas salen a pastorear. sí, perfecto. Es una de las maneras de hacerlas. ¿Qué? Estas fugas siempre hay que sacarlas, o sea, esas humedades, perdón, esas humedades siempre hay que sacarlas y podemos encalar lo que tú acabas de decir. Cuando las aves salen a pastoreo, nosotros podemos ingresar y hacer las adecuaciones que queramos hacer dentro del galpón. Entonces, es muy importante, de verdad, evitar el estrés en las aves, ya que cuando las aves tienden a estresarse bastante, entonces normalmente ese mismo día, al otro día se baja considerablemente la producción. Ellas son muy sensibles a veces a factores de estrés. Entonces, también lo que hacemos en la práctica para evitar que las aves se estresen desde que están pequeñitas, nosotros les podemos poner un radio con música, algo así, para que ellas se vayan habituando al ruido. Se recomienda que cuando el galponero ingrese, o nosotros mismos cuando ingresamos donde las aves, eh, empezar a hacer ruido, hacer algún tipo de manejo, para que ellas se vayan habituando a que nosotros vamos a estar permanentemente ingresando, haciendo ruido, haciendo algún manejo. Entonces, eso lo hacemos con el fin de acostumbrarlas al ruido y al manejo y que de pronto no tengan problemas de que se estresen cuando tengamos que hacer algún manejo, que muchas veces se nos presenta algo dentro del galpón y que tenemos que hacerlo sí o sí. Vemos acá cómo se puede hacer una adecuada distribución dentro del galpón de esa cama. Entonces manejamos cascarilla, como les decía, cascarilla, viruta. La idea es que quede una capa mínimo de unos 10 centímetros, mínimo de 10 centímetros. Y otro de las cosas que sí es fundamental
es que la superficie, el piso donde vamos a regar esto, debe ser completamente plano. Yo creo que los que tenemos aves y en algún momento nos ha pasado que no tenemos esa superficie completamente plana y las aves siempre, si no hay una superficie plana, ellas siempre se llevan todo el contenido hacia la parte donde tiene inclinación y nos queda toda la cascarilla amontonada a un sitio y al otro lado nos queda sin cascarilla. Entonces, para evitar que nos pase esto, es muy importante que el piso esté completamente plano. No necesariamente que lo tengamos en cemento o así, no, lo importante puede ser en tierra, siempre y cuando esté completamente plano esa superficie. Para los que recibimos desde de pollitas pequeñas, entonces es muy importante tener una buena ventilación a la recepción, pero también la calefacción. Es muy importante entonces, como podemos ver acá, que haya una buena distribución del equipo, donde vemos que por todo lado en el galpón hay bebederos, hay comederos, y en el caso de la fotografía de la derecha podemos ver que hay criadoras. Ahí vemos que hay lona tanto por encima, que es lo que llamamos el sobretecho, y por los lados, la cual nos va a proteger las aves de corriente, tanto de corrientes de aire como también de que se nos escape el calor. Nosotros lo que buscamos con esto es que tengamos una buena temperatura para las aves. Normalmente cuando recibimos aves de un día de nacidas, estas aves a un día de nacidas tienen que estar en una temperatura de 30 a 32 grados. La ideal es 32 grados centígrados permanentemente la primera semana. Ya después, por cada semana que va pasando, vamos bajando 2 grados centígrados. Y sí es muy importante el tema de la temperatura, ya que de esta manera podemos garantizar que nuestro lote sea muy uniforme, que tengamos una buena uniformidad. Esto para de pronto los que recibimos pollitas de un día, los que tenemos pollitos para criar, es alguna de las recomendaciones. Importante, ya cuando recibimos pollitas de un día, ellas realmente son unas bebés, toca paladearlas demasiado. Uno de los errores más frecuentes que encontramos es que a veces solamente se le suministra alimento en la mañana y se vuelve a suministrar alimento por allá, en el mejor de los casos, en la tarde. Pero casi que ahí ya les eché comida y ellas que coman. No, las aves, cuando son pollitas, toca estar encima paladeándoles. Se recomienda dar bajitas cantidades, pero constantemente. Entonces, lo ideal es ir a suministrarles alimento unas 8 o 10 veces al día, de a poquito, pequeñas cantidades, pero cada ratico para estimularles el consumo de alimento. Ya dentro del plan de alimentación para nuestras aves, ya en producción, entonces quiero mostrarles que, por ejemplo, el esquema nutricional va de acuerdo a la línea genética de cada ave. Acá en este caso, por ejemplo, de la línea genética Babcock Brown, tienen una tabla de consumo, la cual nos indica según la edad de las aves, cuánto consumo debe tener esa ave por día. Asimismo, para las demás líneas genéticas. Y también, por ejemplo, los que manejamos aves criollas, de razas criollas, también nosotros, pues para ellas no hay como tal una tabla guía, pero nosotros nos basamos más o menos en una tabla de esas y tenemos que estar pendiente porque pues hay razas criollas, perdón, hay bastantes. Entonces nosotros tenemos que ver si estas aves son aves que son muy grandes, son aves que son pequeñas, para así mismo alimentarlas de acuerdo a su tamaño. Normalmente en este tipo de razas comerciales, lo que son Babcock, Highline, ISA, Loman, manejan un esquema nutricional muy similar, un consumo ya de aves en producción más o menos de unos 115 a 118 gramos ave día, dependiendo también mucho del clima, porque pues obviamente las aves en clima frío tienden a tener un mayor consumo que las aves que están en clima cálido. Entonces es muy importante también tener en cuenta que la cantidad de la ración
depende mucho también del clima. Nosotros normalmente para empezar postura, que son de alrededor de 16, 17 semanas, depende del proveedor, nosotros recomendamos dar el Prepico 100. Este Prepico 100 es un alimento que es un alimento élite. Una de las ventajas es que tenemos una gran cantidad de energía en este alimento y de relación de aminoácidos, lo cual va para suplir las necesidades de las aves, ya que estas aves que llegan a esta edad tienen que, pues van a entrar a pico de producción, están con el estrés de entrar de entrar a pico de producción, y dos, son aves que tienen un consumo, pues digamos que tienen que tener un consumo un poquito más exigente, porque son aves que también están creciendo. Las gallinas en promedio más o menos crecen hasta las 30, 32 semanas. Entonces, cuando estemos sobre semana 24, por ejemplo, 25, son aves que están, uno, en pico de producción, que es cuando están, que es el pico de producción en su producción más alta, que están sobre un 90%, más del 90% de producción, y dos, son aves que todavía están creciendo, entonces los requerimientos nutricionales son un poco más altos. Entonces este alimento lo suministramos más o menos hasta la semana 40, 50, dependiendo cómo vayan las aves en su producción. Ideal es que se suministre este alimento hasta cuando ellas empiecen a bajar del 90% de producción, y luego entonces lo cambiamos a super huevo prepico. Este alimento también viene muy relacionado en cuanto a aminoácidos, energía, eh, busca lograr los mejores estándares en cuanto al color del huevo, la calidad de la cáscara. Entonces es muy importante que siempre suministremos sobre estas edades este alimento. Este alimento también nos ayuda ya por la edad de más o menos para la edad de estas aves, a que tengamos un menor porcentaje de huevos rotos y mejorar la apariencia del producto, ya que los productos de Telcol vienen con pigmentantes naturales. Es importante eso. Vienen con pigmentantes, pero esos pigmentantes son naturales. Igual nosotros cuando tenemos nuestras aves en pastoreo, estas aves están consumiendo constantemente pues pasto, eh, maíz, incluso zanahoria, que son fuentes de carotenos, que precisamente por eso es que gusta este mercado, que es un mercado que va enfocado hacia el huevo pigmentado, sino a un huevo de mejor coloración, y por eso es que de pronto lo pagan mucho mejor en el mercado. Y ya en la última fase utilizamos el super huevo, que es un alimento que viene con mayores cantidades de calcio, y también siempre nos va a ayudar también para la pigmentación del huevo. Es importante nosotros pues ir observando las aves. Yo siempre he dicho, ellas nos van diciendo qué es lo que van necesitando. Entonces, muchas veces vemos que hay aves que presentan un plumaje opaco, la pluma como feíta. Entonces son aves que de pronto tenemos que suplementarlas con una vitamina. Es bueno hacer esos choques vitamínicos de vez en cuando, dependiendo de la necesidad de las aves. Incluso a veces cuando vemos algunas gallinas que de pronto no están en su mejor curva de producción, o cuando de pronto el tamaño del huevo es bajo. Ahí podemos utilizar vitaminas, las cuales nos van a ayudar a mejorar esa nutrición de las aves, y nos van a ayudar a mejorar obviamente su producción. Es muy importante ir ajustando el consumo de acuerdo a la producción y al peso de las aves. A veces compramos las aves y desde el principio nos dicen, no, es que tiene que dar X cantidad de alimento diario. O sea, por ejemplo, un bulto diario, dependiendo de las aves que nosotros tengamos. 1, 2, 3 bultos diarios. Y nos vamos con los mismos 3 bultos diarios desde el inicio de la producción hasta el final, sin tener en cuenta a veces que se nos hayan muerto algunas aves, sin tener en cuenta muchos factores. Entonces, lo ideal es ir viendo cómo van las aves, ver, una de las maneras es ver la grasa corporal que esté almacenada. Eh, Ingeniero, disculpe.
una pregunta. Sí, El sí, señor. alimento que, el alimento que recomendaba usted antes del superhuevo, ¿cuál era el nombre? Disculpe. Se llama así. Arrancamos con Prepico 100, luego Super Huevo Digo 100. Prepico. Prepico 100, sí, señor. Prepico 100. Ajá. Y luego Super Huevo Prepico. Ah, listo. Esa era la pregunta. Gracias. Listo, con gusto. Y también tener muy en cuenta que ya después de las 50 semanas de vida de las aves, ellas van a empezar a dar de pronto el huevo un poquito, con un poquito menos de calidad en cuanto a la cáscara, por deficiencias de calcio. Entonces es bueno suplementar a las aves desde muy jóvenes, es bueno irlas suplementando con calcio. Se puede utilizar piedrilla. En algunos almacenes veterinarios se consigue piedrilla, que es principalmente carbonato de calcio, y le podemos suplementar piedrilla a ellas, o dependiendo de donde nos encontremos, podemos utilizar algún calcio líquido para suministrarlo en el agua, con el fin de evitar que las aves tengan deficiencias de calcio cuando pasan más o menos las semanas 50, 60, que ya más o menos a esa edad empiezan a tener problemas de deficiencia de calcio, entonces es bueno suplementar el calcio. Muchas gracias. Preguntas, inquietudes hasta ahí. Buenas Una tardes. preguntita. Y muy buenas tardes. Qué pena, una pregunta rápida. Por ejemplo, cuando en los galpones se tiene un manejo que... Oye, en el galpón tengo un problema de piojo. Se le hizo ya una cuarentena, se sacó, se volvió a lavar, se volvió a esterilizar, pero la persona que lo está manejando volvió a dejar que le volviera a entrar el piojo. ¿Qué recomendaciones tienen para este tipo de inconvenientes? ¿Tiene aves Gracias. dentro del galpón? Sí, en ¿Tiene este aves momento dentro del ya. galpón? Sí, Listo, Juan. Y me imagino que las aves también tienen piojo. Oh, sí, correcto. en- listo. Entonces, ahí lo más recomendable es hacer un tratamiento tanto a las aves como de fumigación. Fumigar muy bien el entorno. El entorno se puede fumigar con un producto que llama cipermetrina. Esta Ok. cipermetrina, esta cipermetrina actúa muy bien sobre insectos. De hecho, pues va a controlar piojo y va a controlar cualquier otro tipo de insectos. Se hacen fumigaciones con cipermetrina y dependiendo de dónde se encuentre, puede buscar en el almacén veterinario si hay ivermectina hidrosoluble. Esta ivermectina es más enfocada para suministrar en el agua. Entonces, para que por favor, pues ahí lo van a asesorar. Con eso hacemos un control integral, aunque lo principal es la fumigación es con cipermetrina y se deben fumigar periódicamente, y es muy importante también, ellos tienden a estar muy presentes en la madera y en los nidos, es donde más están este tipo de piojos. Entonces es importante hacer fumigaciones ahí. Como le decía, la dosis puede ser 5 centímetros por litro de agua, y hacer las fumigaciones con una bomba de aspersión. En ese no tengo problema que las aves estén dentro del galpón. Con esa dosis no, señor. Con esa dosis no, señor. Con 5 centímetros de cipermetrina no va a tener inconveniente con las aves. Incluso a veces es recomendable fumigar también las aves. Pero como lo mencionaba al inicio de la charla, este tipo de fumigaciones es mejor hacerlas sobre las 4 o 5 de la tarde, que ya no hay huevos dentro del galpón y no voy a tener problemas de que se me contaminen los huevos, que se contamine el producto. ¿Y la ivermectina soluble, qué dosificación recomiendan para el agua? Depende del porcentaje, pero ¿cuántas aves son? Ese galpón tiene 110 aves. 110 aves, ya le digo cuánto se le iría. Se le iría 9 centímetros, para esas 110 aves se le iría 9 centímetros de ivermectina soluble en el agua. Ah, listo, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Listo? Con gusto. Una pregunta, ¿cuál es la edad productiva de una gallina criolla y de una Claro. gallina comercial campera, o sea, que pastoree? ¿Hasta cuántas semanas son Listo. productivas? Norma,
La gallina criolla puede ser productiva más o menos hasta los 2 años de vida, eso son más o menos 100 semanas. Ahí ya uno lo que tiene que ver es hasta cuándo me es rentable. Entonces, igual sucede más o menos con la gallina campera, que son las comerciales y que las utilizamos para pastoreo. Son aves que nosotros las podemos llevar en promedio a 80 semanas de vida. El promedio de vida de esas gallinas son más o menos unas 80 semanas, pero esto es más de hasta cuándo son rentables. ¿Por qué? Porque como la curva de producción va descendiendo, entonces a medida que esta curva de producción desciende, pues obviamente yo tengo menos para la venta y pues ya llega el momento donde me cuesta más el alimento para las aves que lo que yo rescato. Entonces, sí es importante ver el mercado que yo tengo y hasta dónde las aves son rentables. Yo he visto incluso gallinas que las llevan por ahí sobre 100, 110 semanas, pero porque siguen siendo rentables. Uno, porque siguen siendo rentables. Y dos, la calidad de la cáscara del huevo, por lo que mencionaba de los problemas de deficiencia de calcio que se empiezan a presentar ya en aves después de 60 semanas. Entonces, en promedio son más o menos 50 semanas, pero pues son rentables. Aquí tenemos una pregunta en YouTube. Nos preguntan, Sí, claro. el tema de gallina libre en pastoreo, ¿cómo se maneja el tema de temporada de lluvia, humedad del suelo, del pastoreo y mayores riesgos de enfermedades? ¿Hay acciones preventivas para eso? Nosotros ahí lo que tenemos que buscar es que sean en terrenos que sean más hacia franco arenosos, con la idea de que no tengamos encharcamientos. Porque es que es verdad, uno de los principales problemas es cuando yo estoy dentro de un terreno que tiende a encharcarse mucho y pues bueno, obviamente ahí vamos a tener problemas de col y problemas sanitarios. Entonces nosotros lo que buscamos es, lo primero es buscar muy bien el terreno, que sea un terreno seco, que en época de invierno no tienda a encharcarse mucho. Dos, es muy importante también lo que mencionaba, el pastoreo rotacional que podemos hacer en las aves para evitar esos temas de encharcamiento. Entonces, pues si estamos ya con el terreno que no se nos va a encharcar y vamos haciendo una rotación de potreros, vamos alternando, entonces ahí podemos evitar bastante esos temas de que se nos formen toda esa cantidad de barro. Y finalmente, si el sitio que tenemos es muy húmedo, por eso es que nosotros tenemos que contar desde el inicio, tenemos que planificar muy bien para tener las aves que si estamos en un invierno muy severo, eh, nos toca tener las aves dentro del galpón y llevarles allá para que pasto o algo para que puedan picar en estos días de invierno que sean muy extremos. Pero pues con que nosotros estemos en un sitio que no tengamos tanto encharcamiento, uno. Y dos, con que le demos esa rotación a cada uno de los potreros donde lo vamos a tener, normalmente no vamos a presentar tanto el problema de barro, de esos problemas de lodo que se nos pueden presentar. En gallinas en pastoreo es mejor no cortar el pico a las gallinas. Esto depende. Nosotros tenemos que ver si son aves que de pronto se nos estresan o no. ¿Por qué? ¿Por qué cortamos nosotros el pico? Porque es que las aves cuando se estresan inmediatamente lo manifiestan picándose en las unas a las otras. Ellas siempre se van a picar entre ellas. Entonces depende mucho la raza que nosotros manejemos, el espacio que se le dé, principalmente dentro del galpón. Normalmente se recomienda de 7 a 10 aves por metro cuadrado dentro de un galpón, pero pues con todos los manejos que nosotros les damos en el caso de una producción intensiva. Pero para este tipo de explotaciones nosotros tenemos que garantizar que ellas no se piquen entre ellas. Eso depende mucho del número de aves
y del espacio que tengamos. Normalmente, si nosotros les podemos dar donde ellas tengan un espacio y tengan un confort, son aves que muy probablemente no haya necesidad de despicarlas. Pero si las aves, si no contamos con un espacio adecuado y tenemos factores de estrés, muy probablemente nuestras aves se nos van a despicar y cuando ellas se nos van a picar, perdón, cuando ellas empiezan a picarse, lo mejor es hacer corte de pico porque ellas van a empezar a picarse siempre. Entonces, lo primero es un buen manejo y que ellas no tengan factores de estrés que van a hacer, que ellas lo van a manifestar picándose las unas a las otras. Una preguntita, ¿qué tanto afecta Claro. cortarle el pico a la gallina? ¿Eso tiene alguna, pues algún, no sé, es malo? ¿O en qué es bueno y en qué le favorece y en qué no le favorece cortarle el pico a las gallinas? Listo. Este despique normalmente se hace cuando son pollitas, cuando las aves están de entre más o menos de 5 a 8 semanas es cuando se hacen los despiques, normalmente. Entonces, cuando se Disculpe, hace a esa dentro edad, de, no es tan disculpe, traumático. a qué edad, disculpe, a qué edad se le puede cortar el pico a la gallina? Dentro de más o menos de 4 o 5 a 8 semanas de vida de la edad de la pollita. Se despica es cuando son pollitas. A esa edad es cuando se hacen los despiques. Y estos, pues, depende porque muchas veces cuando nosotros compramos aves ya de 16 semanas, son aves que vienen ya despicadas y nosotros no tenemos necesidad de despicarlas dentro de las fincas. Normalmente estas aves que nosotros compramos a 16 semanas ya levantadas, ya ellas vienen despicadas y no tendrían inconvenientes. Pero como lo mencionaba, es que también depende de los factores de estrés que tengamos dentro de la granja. A veces sí he visto aves que llegan con pico a algunas granjas y por cuestiones de espacio, por cuestiones de pronto a veces incluso nutricionales, la misma genética se predispone a que ellas se empiecen a picar, sí se recomienda hacer un despique suave sobre ellas, pero pues hay que suministrar, por ejemplo, vitamina K un día antes del despique, el día del despique, y unos 2 días, 2 días, 1 o 2 días antes del despique, el día del despique y un día después del despique, con eso no vamos a tener problemas de hemorragias. Y también podemos dar acetaminofén en el agua para que no sea tan doloroso el proceso y que pues ellas empiecen a consumir nuevamente pronto, porque cuando despicamos normalmente ya se resienten y lo primero que hacen es bajar los consumos. Pero pues ideal, cuando compramos las aves, dependiendo del sitio donde esté, pues si vienen despicadas, mejor porque nos vamos a evitar esos problemas de picaje en las aves. Realmente lo de tener pico o no va más ligado al manejo que nosotros le demos a las aves. Yo he visto aves que siempre han tenido pico y no han tenido ningún inconveniente gracias al manejo que se les da tanto de espacio, como en la alimentación, que no tiene ningún factor de estrés. Ese es el éxito realmente. Y eso es lo que define si podemos despicar o no. Y ya pues cuando tenemos aves de una manera industrial, ya en galpones grandes, sí realmente es necesario el despique porque son aves que no están saliendo a campo, sino están permanentemente dentro del galpón, que están sometidas a un estrés y ahí sí se nos predisponen a que hayan esos problemas de picaje. Una pregunta, perdón. ¿Cuál es el porcentaje de postura de las gallinas criollas y de las gallinas comerciales camperas? Listo. Este porcentaje de producción depende mucho tanto del levante y también depende mucho de la nutrición. En el caso de gallinas comerciales camperas, nosotros podemos llegar a porcentajes de producción superiores al 90%, incluso he visto en 94, 95, depende, pero sí han tenido unos muy buenos picos de producción. En cuanto a la gallina criolla como tal, la que nosotros vemos por ahí, sí es muy relativo, o sea, porque pues como les decía, hay bastantes razas y hay unas razas que son más hacia carne que de pronto hacia producción de huevo. Entonces encuentra unos lotes que pueden llegar al 70, 80% de producción. Es raro ver un lote de aves de este tipo que lleguen a más del 90%. Más o menos llegan por ahí al 80% de producción.
Disculpe, Sí, claro. tengo una pregunta. ¿Cómo puedes identificar o es cierto que se nota cuando un huevo es de gallina que está enjaulada y de gallina que está libre? Pues digamos que identificarlo como tal, no porque pues la línea genética normalmente es la misma. Ah, que está en jaula y que está, pero cuando dices que está libre es que está en pastoreo o algo así, ¿cierto? Sí, Listo. o sea, disculpe, o sea, el sabor, ¿sabe distinto el huevo o cómo lo identifica? Pues hay que, si es de la misma raza las gallinas, es difícil identificarlo, como te decía. Pero entonces, si son gallinas que están sueltas, normalmente son aves que están pastoreando, entonces tienen tienen un mayor consumo de carotenos, que estos principalmente lo que se van a reflejar es en la pigmentación de la yema. Entonces, pues no sé si te has dado cuenta a veces que cuando se rompe el huevo que ven la yema mucho más rojita, que la ven mejor. Y pues acá en Colombia realmente ahí sí como dicen, la comida entra por los ojos. Entonces ahí es donde se ve a veces algo de diferencia. Aunque por ejemplo los productos que mencioné tienen ese tipo de pigmentos naturales que también dan una tonalidad similar y pues a veces identificarlo no es tan fácil. Claro que pues ya en lo personal a mí me saben casi igual los huevos ya sean de galpón o sean de gallina criolla, pero si hay gente que tiene esa habilidad de identificar, digamos que no es tan notorio, o sea, identificar que el huevo es si es de la misma raza, tiene que tener mucha experiencia para identificar si el huevo es de gallina que está en galpón o si es de gallina que está en pastoreo. Sin embargo, pues hay algunas diferencias principalmente en la pigmentación de la yema, como lo había mencionado. Muchas gracias. Tengo otra pregunta. Claro, cuéntame. Usted comentó que debemos aplicarles calcio para cuando lleguen a las 50 semanas no se note mucho en el cascarón. ¿Cada cuándo debemos aplicarle y qué cantidad? Eh, realmente lo ideal es desde que la gallina esté joven empezar a suministrar calcio. Si consigues carbonato de calcio o piedrilla, que realmente son como piedras pequeñas, se puede suministrar desde que están jóvenes, desde que están más o menos en la semana 25, se pueden suministrar 2 gramos por ave diario, todos los días, pues esta piedrilla también ayuda mucho en la molleja de las aves. Entonces se puede suministrar más o menos 2 gramos por ave diarios. Y ya después de que las aves pasan la semana 50, no podemos pasar más o menos a 3 4 gramos por ave. O si no tienes disponibilidad o si no consigues este tipo de calcio, se puede utilizar calcio líquido a razón de 1 centímetro por litro de agua durante una semana. Las puedes dejar descansar un mes y más o menos mensualmente se puede utilizar durante una semana centímetro por litro de agua. Muy bien, muchas gracias. Vale, Perdón, con ¿me gusto. repite la del calcio líquido, por favor? Durante una semana cada mes y lo puedes manejar 1 centímetro por litro de agua en el agua de bebida. Sí, Entonces, muchas gracias. Y yo te quería hacer otra preguntita. Ahorita yo fui el que te claro. pregunté de los piojos. La cipermetrina y la ivermectina, esa se le puede hacer cada cuánto? Realmente nosotros lo que buscamos es medicación de acuerdo al problema. O sea, no estar ahí siempre aplicando medicamentos como por este tipo de medicamentos que es más hacia prevención, sino si tenemos el problema. Si está el problema de los piojos, lo suministramos y ya. Y estar pendiente que no tengamos problema de piojos. Eso es lo que nosotros más hacemos en campo. Porque si no hay o sea, si no tenemos piojos, pues digamos que no habría mucha necesidad de hacerlo. Si su merced ya tiene el problema de piojos, como me había comentado, pues, usted hace la fumigación, puede hacer una fumigación
por 2, 3 días, todos los días, porque está teniendo ese problema de piojos ahí en el momento. Y pues va mirando. Si si se vuelve a presentar, apenas se presente, nuevamente hace otro control de fumigación. Muchas gracias. ¿Y la ivermectina se le puede dar esa dosificación durante cuántos días y se deja descansar o es Un solo día. vez solamente? Una sola vez. La puede suministrar una vez y dependiendo de la infestación, la puede repetir a los 15 días, pero es por un solo día. Un solo día la suministra y la repite a los 15 días. Muchísimas gracias. Con gusto. Hola, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Muchísimas gracias por toda la información. Realmente este es mi primer seminario de avícola. Nosotros empezamos un emprendimiento hace poquito y tenemos aves en el patio de la casa y gracias a Dios pues estamos súper contentos con los resultados y la aceptación que hemos tenido. Mi pregunta es la siguiente, como es algo que tenemos en casa, nosotros tenemos los pollos de engorde con las ponedoras. Hay suficiente espacio, muchísima naturaleza. Sin embargo, las ponedoras me pican a los pollos de engorde. Entonces, viendo las situaciones de estrés, digamos que el patio de mi casa no califica para ninguno de ellos. ¿Qué pudiese estar pasando? ¿No debo mezclarlos? No, no se deben mezclar esas dos, pues digamos que subespecies. Ahí sí toca tomar la decisión. O tenemos pollos o tenemos gallinas, pero las dos especies no es recomendable. Y no tanto por el manejo así como entre ellos que se piquen o eso, sino porque hay enfermedades que van a llegar, por ejemplo, que como los pollos son de un ciclo un poco más rápido, ellos tienden a tener un ciclo más rápido que las gallinas, entonces a veces si nos llega alguna enfermedad, normalmente se nos va a presentar más fácilmente en el pollo y tendiendo a que haya mortalidad. Entonces no se recomienda tener pollos y gallinas dentro del mismo patio en la casa. Ahí sí ya el mejor consejo sería inclinarte por una de las dos. Súper, gracias. Vale, con gusto. Disculpe, tardes. otra pregunta. Muy buenas tardes. Quería hacer una pregunta, licenciado. Para Claro. poder fumigar, para fumigar una galera, ¿qué tiempo se puede hacer? Y si se fumiga o sea, si se fumiga con la gallina, ¿le hará daño el producto? ¿O qué producto usted me recomendaría para poder fumigar? ¿Dónde se encuentra de pronto? Porque pues así mismo también uno podría ver la disponibilidad de productos que haya como por esa zona. Yo soy de Panamá, estoy en como una ciudad, pues. Sí. Pero hay bastante terreno, pues. No, ahí podría encontrar creolina, yodo, amonio cuaternario, cualquiera de ellos, un desinfectante se especifica que sea de uso veterinario, el cual se pueda manejar para instalaciones pecuarias. Entonces, es lo que uno siempre tiene que revisar. Y como lo mencionaba, sí puede hacer ese tipo de desinfección estando las aves, siempre y cuando sean sustancias que no sean tan irritantes. En el caso por ejemplo, del yodo, no tiene ningún problema que haya aves ahí y puede hacer esas desinfecciones periódicas, por ahí una vez a la semana, dependiendo si hay alguna otra explotación pecuaria cerca, si hay de pronto galpones grandes cerca, entonces pues uno ya puede irse más o menos con 2 desinfecciones a la semana, 1 o 2. Lo recomendado es 1 o 2 desinfecciones semanales y sin importar si hay aves, pero como lo mencionaba inicialmente, toca ver que sean sustancias que no sean tan irritantes ni nocivas en las aves, como las que le mencioné, creolina, yodo, un amonio cuaternario. Pero lo que así usted me han dicho 2 semanas, sí, eso es lo que yo quiero hacer. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Disculpe, Sí, claro, cuéntame. otra pregunta. ¿Qué Sí. vacunas se le deben aplicar a las aves desde que las recibes a las 16 semanas? Ahí ya depende de la zona donde estés. Porque se debe aplicar, pues, se debe hacer un plan vacunal de acuerdo a la zona
Las que sí no deben faltar son principalmente las virales. Se va a aplicar Newcastle, se va a aplicar bronquitis, se va a aplicar gumboro y pues ya dependiendo la zona y para dónde las vaya a tener y qué cantidad de aves, porque eso también influye mucho, puedes aplicar también para problemas, las llamadas bacterinas, que son vacunas contra alguna enfermedad bacteriana. Pero entonces eso sí ya es más de acuerdo a la zona en la que estés y el número de aves que tengas, que se hace un plan vacunal. Realmente no es que haya un plan vacunal general, sino los planes vacunales se deben de hacer de acuerdo a la zona por la presencia de pronto de riesgo o de incidencia de alguna enfermedad. Entonces eso sí ya es más hablar con tu gerente de zona de Italcol o de San Marino más cercano, el cual te puede dar esa indicación de un plan vacunal de acuerdo a la zona en la que estés. Muchas gracias. Bueno, con gusto. De nada, perra. Tenemos una pregunta aquí en el interno. En gallinas criollas hay que hacer revacunación de Newcastle y choques antimicoplásmicos. Bueno, esa ya va más específica. La revacuna contra Newcastle sí se debe hacer. Sí es muy importante hacerla, como lo mencioné en algún momento. Sí, nosotros somos endémicos de Newcastle en Colombia, por ejemplo, esta zona. Entonces, sí se debe hacer revacunación cada 8 o 10 semanas contra Newcastle. En cuanto a los tratamientos antimicoplásmicos, estos van dirigidos más hacia Mycoplasma gallisepticum y Mycoplasma synovium. Depende de la zona, eso sí, como todo, pues ahí sí ya depende mucho de la zona. Sin embargo, sí es importante estar pendiente de la manifestación de las aves y si están expresando la enfermedad o no. Pero incluso en gallina criolla uno ve que si tenemos una densidad alta de aves, que es más susceptible a tener problemas de micoplasma y dependiendo si tenemos otros galpones cerca o algo, empezamos a ver que hay lo más evidente es cuando empieza a salir un huevo como con una coronita encima, sale como con arenita encima del huevo, en la parte más gruesa ahí se ve como arenita. Eso es uno de los signos de que podemos tener problemas de micoplasma y ahí sí sería prudente hacer un tratamiento contra micoplasma. Esos tratamientos contra micoplasma los podemos manejar de 3 a 5 días, pero entonces va de acuerdo a lo que nosotros observemos dentro de la granja. En el caso de vacunas para problemas bacterianos como coli, pasteurella, ¿cómo se manejarían? Ese tipo de vacunas se manejan en el levante. Entonces, más que todo, las bacterinas podemos hacer vacunación contra pasteurella, contra coriza. También hay vacuna contra coriza, pasteurella y contra salmonela. Son las bacterinas que más frecuentes están. Entonces nosotros en etapa de levante, dependiendo la zona en la cual esté, se debe hacer una primovacunación, la primera vacuna, y se debe hacer un refuerzo. Este tipo de vacunas, lo que de bacterinas, normalmente siempre van para aplicación intramuscular. Y pues en lo que he visto en el mercado son dosis que vienen para 1000 aves. Entonces también tener muy en cuenta eso, que uno consigue son dosis para 1000 aves y pues siempre hay que hacer una primera vacunación y después hay que hacer un refuerzo, más o menos 4 o 5 semanas después. Entonces ahí es donde decía que dependiendo de la zona en la que estemos, vemos la necesidad de aplicarla o no y armar el plan vacunal de acuerdo en qué edad es más prudente aplicarla, ¿no? Pero como lo decía, estas vacunas siempre van en etapa de levante. Disculpe, mencionó pasteurella, coriza y qué otra. Salmonela. Gracias. Las bacterinas son coriza, pasteurella, salmonela.
Buenas tardes. Sí, muy buenas Eh, tardes. una consulta. Yo uso como antibiótico un producto que se llama oxitetraciclina. Sí, Eh, le señor. he us- lo he usado durante los 6 meses, pero bueno, me ha ido bien. Pero la pregunta es si eso es como una vitamina con antibiótico. ¿Eso también combate la salmonela? Pues eso es un antibiótico de amplio espectro. La oxitetraciclina es un antibiótico de amplio espectro, pero entonces, pues lo primero que hay que ver es si realmente ha tenido problemas de salmonela en la granja o no, porque normalmente cuando hay salmonela en la granja se manifiesta como con una mortalidad bastante elevada. Dependiendo de las aves que tengas, la salmonela, si no se trata a tiempo, nos puede generar incluso por ahí un 10-20% de mortalidad. Entonces, nosotros tenemos que estar muy mm, pues, seguros si estamos teniendo ese problema de salmonela, porque la salmonela, la salmonela gallinarum, que es una de las más frecuentes en ponedoras, tiene un comportamiento, una mortalidad muy alta. Entonces, ahí sí va más enfocado a hacer un buen diagnóstico, identificar qué problema es el que yo tengo en la granja, si es un problema de salmonela, y ahí es cuando puedo instaurar un tratamiento. Pero pues realmente el tratamiento va de acuerdo al diagnóstico que haga. Pero es que siempre se recomienda que un médico veterinario haga una visita y que tenga un diagnóstico de cuál es el problema que se está presentando para asimismo tratar las aves. Aunque para salmonela yo utilizo otros antibióticos, no propiamente la oxitetraciclina, pero sí utilizo otro tipo de antibióticos para ese tratamiento de esa enfermedad en específico. ¿Cómo qué antibiótico puedo usar para combatir la salmonela? Para salmonela normalmente se utilizan quinolonas, se puede utilizar enrofloxacinas, ciprofloxacinas. Entonces, esos antibióticos son los que se pueden utilizar cuando hay esos problemas de salmonela. Pero lo Pero que pasa como, es que se deben utilizar cuando ya esté la enfermedad. O sea, no se pueden manejar sí, no es bueno preventivo. manejarlos como preventivos porque el día que llegue la enfermedad va a haber Hay re- resistencia a ese tipo de medicamentos. Correcto, completamente de acuerdo. Por eso es que la mejor recomendación es que un médico veterinario visite la granja, identifique el problema y él evalúa cuál es la mejor opción para un tratamiento. Muchas veces esos tratamientos de antibióticos que se hacen como preventivos mm, son más un problema porque pues, nos van a generar un problema de resistencia y más cuando no solamente es resistencia para las aves, sino también para nosotros los humanos. Veamos que muchos de los problemas de resistencias ya a muchos antibióticos ha sido por el uso inadecuado de antibióticos en cerdos, en aves, en animales. Entonces es muy importante hacer un uso racional y adecuado de antibióticos. Otra pregunta que le quería hacer, licenciado, es que Sí, cuando señor. las aves están enfermas y están poniendo postura, me han recomendado que cuando una ave está enferma, mejor se saca de la granja hasta que se alivie, porque me han explicado que no puede usar ningún medicamento porque infecta la postura, pues. Quería saber si esto es verdad o es un mito, pues. Que si no hay Bueno, ningún medicamento, ajá. Si no hay ningún listo. medicamento que cuando la gallina está en tiempo de poner postura, se puede usar porque no afecte la producción, pues. Pues ahí ya, o sea, utilizar un medicamento, ¿qué tan eficiente es utilizar un medicamento cuando las aves están en producción? Sí, es que cuando la vaina me están produciendo huevos, siempre a veces, algunas veces me ha pasado que se me enferma una y la he sacado y me han recomendado que no debe usar ningún medicamento para que no afecte la producción de huevos o no se pueda vender la postura, para que no afecte a la persona. Pues. Lo que yo quería saber si hay un medicamento que cuando la gallina ponga huevo, le pueda dar el medicamento y el producto se pueda vender, pues, o en realidad se tiene que sacar el ave. Sí, claro, hay algunos, pero pues ahí es donde
donde esa recomendación la debe hacer en campo el médico veterinario, ya que, como mencionaba, se debe evaluar, se hace la relación costo-beneficio. Si yo utilizo algún medicamento, dejo morir las aves, cuál es el más indicado, ver si las aves están en producción, si ese antibiótico me deja residuo en huevo. Entonces, todo este tipo de qué, esta recomendación siempre la debe hacer es un médico veterinario para nosotros, asimismo, pues poder garantizar que no estamos de pronto dando antibióticos indiscriminadamente, porque como ya lo había mencionado anteriormente, o sea, tenemos que ser muy coherentes y por salud pública, evitar al máximo el uso de antibióticos, a no ser que sea estrictamente necesario y pues en determinado caso. Esto pues la persona más idónea para tomar la decisión es un médico veterinario y estando en la granja, viendo el problema, identificando si se nos está presentando algún problema sanitario que requiera un uso de antibióticos o porque muchas veces vemos que hay aves que de pronto bajan consumos, tienen algunas cosas que no son productivas y no es sanitario propiamente, sino es por manejo. Entonces, por eso es que siempre se debe consultar a un médico veterinario. Una última pregunta, perdón. Si Claro. yo lo que quiero es postura en mis gallinas criollas, entonces debo manejar gallina mediana, más o menos de qué peso se puede manejar, porque lo que entiendo es que las de doble propósito pues no son tan recurrentes pues en su postura, por lo que tienen ya por lo que son doble propósito, ellas tienen que distribuir pues una parte para carne, otra parte para huevo, entonces sería mejor las gallinas medianas y más o menos de qué peso entonces. Sí, son aves que son más hacia livianas, que son más enfocadas hacia la producción de huevo. Son aves que están en un rango más o menos en su etapa adulta de entre 2.000 2.500 gramos. Entonces, estas son las aves idóneas, ¿verdad? Para producción de huevo, porque lo que tú acabas de decir, cuando tenemos aves muy grandes, son aves que van a consumir mucho más y digamos que el huevo no va a ser también, porque sea una ave grande, no va a ser un huevo demasiado grande también, valga la redundancia. Entonces son aves que en su momento no son rentables para producción de huevo. Entonces sí son eh, ponedora liviana. Muchísimas gracias. Vale, con gusto. Sí, buenas. Sí, muy buenas Buenas. tardes. Sí, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. ¿A qué edad se le debe suministrar el alimento de ponedora a las pollitas? Después de las 16, 18 semanas, más o menos entre 16 a 18 semanas, o cuando estén, o pues el cambio de alimentación también va muy relacionado al peso de las aves, cuando tengan más de 1.300 gramos cada ave. Pero este peso lo alcanzan más o menos a la semana 16, 17. Entonces lo recomendado es a partir de la semana 17, más o menos, 16, 17, dependiendo como haya sido el levante, ya le puede suministrar alimento de producción, de postura. Ok, gracias. Con gusto. En gallinas de pastoreo a nivel nutricional, ¿cuántos gramos de consumo de pasto o botón de oro es necesario por ave día? ¿Y qué densidad de aves se manejan en pastoreo? Bueno, densidades de aves en pastoreo, nosotros podemos manejar más o menos 3 aves por metro cuadrado, pero también ya depende mucho de la pastura. ¿Y qué? Y también del sitio donde estemos ubicados, porque lo que tenemos que garantizar es que ellas constantemente tengan forraje o pastoreo disponible. Y en cuanto a la cantidad, pues nosotros lo que hacemos es que más o menos un 80% sea alimento concentrado y un 20% sean subproductos, llámese pasto, ya sea maíz, el botón de oro.
Entonces, pues en ese orden de ideas son más o menos 20 gramos por ave, pero pues teniendo en cuenta que eso es más o menos sobre una base de materia seca. Entonces, sobre forraje fresco, como nosotros lo manejamos, pueden ser más o menos unos 30 gramos por ave. Listo. Si alguien tiene alguna última pregunta, por favor, abre su micrófono. Perdón, ¿el forraje es mejor suministrárselo seco, o sea, deshidratado, o se le puede suministrar, yo lo puedo cortar y suministrárselo directamente? Las dos formas son muy válidas. Realmente, pues el ave está en pastoreo, pero si está deshidratado es aún mejor. Se puede dejar de un día para otro, dejarla deshidratar un poco y es aún mejor. Ahí sí, pues ya depende qué tipo de forraje es el que le vas a proporcionar. Pero pues la verdad, con eso no habría inconvenientes. Yo le proporciono botón de oro. ¿Es mejor deshidratado? Yo se lo cortaba y se lo colgaba y se los No, cuelgo. así. Sí, no, así también. O sea, las dos maneras son válidas. Ah, Lo ok. único es que cuando va deshidratado, pues digamos que va más concentrado el nutriente y no hay tanto problema de que haya un exceso de humedad en la dieta. Pero pues las dos maneras son válidas. Vale, Lorena, muchas gracias por la invitación, muchas gracias también a todos por la asistencia. Realmente, pues, hay que aprovechar mucho estos espacios en los cuales podamos resolver nuestras dudas, inquietudes y pues hacerles la invitación a que cada vez trabajemos más en el campo, seamos más productivos, miremos cómo nos capacitamos más para poder ser más eficientes y así también lograr que el campo sea productivo. Muchas gracias.